Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Arranca una nueva conversación aquí en CNN Chile. Vamos a hablar de salud, pero esta vez de la salud ocular, porque durante el mes de agosto, a fines del mes de agosto, es que se busca crear conciencia para prevenir el trauma ocular. Queremos conocer de qué se trata, qué tan frecuentes son, dónde ocurren principalmente, todo eso y mucho más. Se lo vamos a preguntar al doctor Felipe Morera, con quien ya establecemos contacto. Él es jefe de Servicio de Oftalmología de San Juan de Dios, pero también es presidente de la Asociación Panamericana justamente de Trauma Ocular. Felipe, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Maca, ¿bien y tú? Bien gusto también. verte de nuevo. Igualmente, y muy curiosa respecto de saber qué es un trauma ocular. A ver, el trauma ocular cambió hace un par de años su nombre y ahora se llama trauma oftálmico porque engloba todas las estructuras del ojo. Es decir, engloba desde el párpado, los huesos de la órbita y la córnea hacia atrás. Lamentablemente el trauma oftálmico o el trauma ocular es una de las principales causas de ceguera en pacientes jóvenes, de ceguera monocular. Y en los casos más severos puede presentar una ceguera bilateral. Principalmente las cegueras bilaterales se dan producto del contacto con algunos químicos que afectan la superficie del ojo y producen una opacidad de la córnea y con eso la ceguera. Afecta principalmente a pacientes jóvenes, sexo masculino. Sin embargo, este último tiempo nos hemos dado cuenta que ha aumentado un número importante de pacientes jóvenes o no tan jóvenes como yo en relación a deportes como el pádel. Actualmente hay estudios locales que se está viendo la cantidad de pacientes que tienen traumas oculares producto del deporte como el pádel. Por eso es tan importante la prevención. Ya, de inmediato quiero entrar de fondo a eso porque a nosotros lo que más nos gusta hablar en este espacio y que muchas veces, Felipe, lo dedicamos a la salud, tiene que ver con la medicina de prevención. Y ahí es donde apunta también esta campaña que se busca visibilizar en el mes de agosto. Estamos hablando de deporte, estamos hablando de exposición a algo, donde frecuentemente, más allá del pádel, que vamos a entrar a eso, se pueden provocar estos traumas oculares y cuáles son las medidas que nosotros tenemos que tomar justamente para protegernos. A ver, el 90% de los traumas oculares o los traumas oftálmicos son prevenibles. Es decir, es uno de cada 10 pacientes lamentablemente va a tener un accidente y no lo pudo prevenir, pero los otros 9 pacientes, es decir, 90%, tenían la opción de poder protegerse. Cuando hablamos de deporte, hablamos de diferentes deportes, es decir, desde deportes de contacto como el jiu-jitsu, karate, hasta de repente deportes que pueden ser un poco menos de contacto, es decir, por ejemplo, actualmente subió mucha gente a la nieve, ¿no es cierto? Y cuando uno está en exposición solar y esa exposición solar se recibe sin un mecanismo de protección adecuado, puede provocar un daño en la superficie de la córnea, perdón, lo que se llama queratitis. Por lo tanto, todos los deportes tienen riesgo, aunque el deporte es uno de los elementos más importantes en la salud, pero uno cuando hace un deporte tiene que cuidarse. Es decir, si yo voy a hacer un deporte con pelota, voy a tener que cuidarme de que no me vaya a provocar una lesión. ¿Sí? Perdón. No, Sí, tranqui. sí. Para que Sí. sepan que estamos grabando ahí a distancia. Sigue nomás tranquilamente y estabas Sí. en esto de poder tener conciencia de que tenemos que buscar ciertos elementos de prevención. Y ahí mi pregunta es, Sí, por ejemplo, el sí, por ejemplo, deporte. ¿Podemos usar anteojo? ¿El anteojo es una medida de protección? a ver, los anteojos ópticos, como dice el nombre, son anteojos para mejorar la visión, ¿cierto? Especialmente la visión de lejos. Sin embargo, no es lo adecuado como método de protección. Hay gafas especiales que están diseñadas para el deporte, la cual protege de buena forma. Es decir, por ejemplo, si yo estoy usando una gafa óptica, y me pongo a hacer un deporte, puede ser más perjudicial. De hecho, bueno, ya no se usa mucho, pero hay cristales que se fracturan con un golpe y esto puede provocar un daño mucho más grave a nivel ocular. Por lo tanto, las gafas tienen que tener ciertas características. Habitualmente estas gafas protectoras van alrededor de la superficie ósea para absorber un poco el impacto que se genera producto de un trauma. Hay otros deportes que lamentablemente por las características que tienen no se pueden usar elementos de protección,
pero como digo, hay muchos deportes que sí se puede. De hecho, hace muy poco tuvimos una historia de pacientes que hacían rugby y que tenían lesiones gravísimas en los ojos porque los oponentes le golpeaban con sus dedos en los ojos y había pacientes que hasta perdieron la visión. De hecho, nosotros tenemos un luchador de artes marciales mixtas, un luchador chileno, el cual lamentablemente tuvo que dejar el deporte producto que se generó un desgarro retinal en un ojo y el otro ojo hizo un desprendimiento de retina. Por lo tanto, la protección en el deporte debe ser una norma y cuando nosotros practiquemos un deporte debemos orientarnos en los posibles riesgos de lesiones oculares que pudiesen tener. Ahora, y ahí tú ilústranos, enséñanos, porque cuando uno tiene un golpe o algún impacto, no sé, y de verdad voy a preguntar desde la ignorancia, cuando uno a veces tiene, no sé, un esguince en el pie, a veces tarda en preguntar porque puede soportar el dolor y tal vez la pregunta tardía puede ser una mala idea. Cuando ocurren los traumas oculares es inevitable que hay un dolor inmediato, tengo la obligación de preguntar al tiro o tengo esta posibilidad de aguantar y puede ser una mala idea. ¿Cómo son los traumas oculares y qué tan importante es la pregunta temprana para poder salvar, en este caso, la pérdida? A ver, un trauma ocular, como lo hablábamos, engloba no solamente la parte de la superficie, sino también afecta a la retina y también puede provocar problemas a largo plazo. Es decir, un desgarro retinal, que es una rotura de la retina, se puede presentar en el mismo momento o semanas después de la lesión, o identificar hasta semanas después de una lesión. También se pueden producir sangramientos dentro del ojo y también se pueden producir aumentos de presión intraocular. ¿Cómo poder saber qué trauma a qué debo asistir a un centro de urgencia? Cualquier trauma que genere una disminución, aunque sea transitoria de la visión y que provoque dolor, debe atenderse. La energía también es importante, es decir, no es lo mismo que a mí me llegue un pequeño golpe con, no sé, con ropa, que también puede provocar una lesión en la superficie del ojo, a que me llegue un pelotazo y eso obviamente genera una energía suficiente para producir lesiones de las diferentes estructuras del ojo, es decir, lo que hablábamos, desde la córnea hasta el iris cristalino y retina y hasta el nervio óptico. Hay lesiones que son tan graves que por la energía que generan pueden producir una lesión en el nervio óptico que se conoce como nefritis óptica traumática. Y si uno no lo trata de forma precoz, el resultado lamentablemente es bastante desfavorable en relación a la funcionalidad del ojo, es decir, a la visión. Por lo tanto, la pregunta temprana, más vale muchas veces en este caso pecar de exagerado antes de cualquier otro tipo de situación. Felipe, tú lo deslizaste, estamos en una temporada donde muchas personas van a la nieve a disfrutar las bondades de la montaña y hemos tenido además a lo largo de esta temporada preciosos días de sol donde impacta más fuertemente. ¿Tenemos una baja percepción del riesgo del daño que pueden hacer los rayos ultravioleta en nuestro ojo y cuáles son las mejores maneras de cuidarlo? A ver, existen los lentes con protección UV y aquellos lentes que están certificados con protección UV. En caso que uno tenga alguna duda, puede acercarse a la óptica o puede acercarse al personal de salud visual y preguntarle si esos lentes tienen una protección UV adecuada. La mayoría de los lugares tienen máquinas para poder ver los lentes y uviómetros, que es para ver la cantidad de la capacidad del lente de absorber la radiación ultravioleta. Como decías tú, es decir, subir a la nieve, mucha gente está subiendo a la nieve y hemos tenido bastantes casos de que gente después de subir a la nieve baja y empieza en la noche con un dolor muy intenso, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo que se llama epífora y finalmente lo que tienen es una lesión de la córnea por la radiación, ¿no es cierto?, que se llama queratopatía actínica. Pero también la radiación ultravioleta, como ustedes saben, va produciendo lesiones que son progresivas, es decir, el desarrollo de catarata, lesiones a nivel de la mácula, son una de las tantas alteraciones que puede producir la radiación ultravioleta.
Perfecto. Me queda tiempo muy cortito para una sola pregunta. ¿Cuál es el mensaje principal que tú quisieras compartir con aquellas personas que nos ven, que siempre hablamos de salud y donde nos gusta mucho hablar de la medicina de prevención? Y no lo pregunto solo por el trauma, porque el trauma sabemos que podemos prevenirlo al menos, ya entendí, 9 de cada 10. Pero también en términos generales de nuestra salud visual, el hacernos cargo y el poder también hacer consultas oportunas. ¿Cuál es tu mensaje? El mensaje principal es poder acudir a personal de la salud visual. Los ojos es parte de nuestro cuerpo y una atención por un personal de salud adecuado, ya sea tecnólogo médico con mención en oftalmología que ven la parte de refracción o oftalmólogos que ven la parte de refracción y patología y otras patologías oculares, es fundamental. El examen es importante y en pocos días más se va a desarrollar el simposio de glaucoma a nivel nacional. Es decir, el glaucoma es una de las tantas enfermedades que tiene el ojo. Por lo tanto, no solamente veamos la refracción como un problema de salud, sino que veamos el ojo como una estructura que tiene diferentes patologías. Por lo tanto, tratemos de hacer un control idealmente una vez al año con algún personal de la salud visual. De todas maneras, porque muchas veces aquellas personas que no tienen alguna patología de base durante mucho tiempo, pareciera que cuando renuevan el carné de manejar es el único control y ahí empiezan a verse algunas dificultades. Lo importante es, por supuesto, avanzar en los controles preventivos porque además los diagnósticos a tiempo generalmente tienen mejores resultados. Felipe, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias, que esté muy bien. Ya lo saben, lo decía muy bien ahí el doctor, los ojos son parte, un órgano más vital. Aquellas personas que tenemos la posibilidad de ver, hacernos cargo con estos controles preventivos, pero también atender que hay lesiones y traumas oculares que podemos prevenir. Así que invertir en seguridad, sobre todo aquellos deportes que puedan ser de contacto, etcétera, no está de más. Nos encontramos en una próxima entrevista.